Del legado del padre Ángel Villaronga, Conflictos Humanos. Queridos amigos, les habla el padre Villaronga con otro programa de los conflictos humanos. Aquí estamos por conversar con ustedes durante esta media hora y, como siempre, vamos a hacerlo llegándonos a su lado, en la compañía de San Francisco de Asís. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que donde haya odio, ponga yo amor. Que donde haya ofensa, ponga yo perdón. Que donde haya discordia, ponga yo unión. Que donde haya error, ponga yo verdad. Que donde haya duda, ponga yo la fe. Que donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Que donde haya tinieblas, ponga yo tu luz. Que donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Divino Maestro, que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dándonos como recibimos, olvidando nosotros mismos como encontramos, perdonándonos como somos perdonados, y muriendo es como nacemos a la vida eterna. San Francisco de Asís. Bien, yo creo que los programas esos días tienen que ser distintos y especiales. Estamos en la Semana Santa, la Semana Mayor, la semana en la que vemos subir a Cristo al árbol santo de la cruz, lo vemos morir por nosotros y lo veremos después resucitar glorioso y triunfante. Ayer era Domingo de Ramos. Ayer Jesús entraba triunfalmente en Jerusalén. Pero un triunfalmente que hay que rebajarle esa palabra, porque no fue la entrada triunfal a la que están acostumbrados toda aquella gente cuando veían entrar a alguien triunfal después de una guerra. El que entra triunfalmente entra a caballo, en un solemne y brioso caballo. Jesús no entró a caballo en Jerusalén, porque el triunfo de él no era el triunfo sobre la gente, sino era el triunfo del amor para la gente. Que se hayan abarrotado nuestras iglesias buscando el símbolo del ramo bendito, de la palma bendita o del guano bendito. Y nos quedemos en el símbolo. Pasa cuando la iglesia da ciertos símbolos. Ayer mucha gente recibió las palmas, pero ¿acompañaremos con esas palmas a Jesús hasta la gloria, hasta la resurrección? ¿O seremos también como muchos que ayer gritaron Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el rey David? Y después, a la vuelta de 5 días, seremos de los que gritamos crucifícalo, quítalo de entre nosotros. Es un misterio la festividad de ayer. Es una biopsia que se hace al ser humano. Es un análisis y un diagnóstico tremendo, porque así somos los hombres. Qué fácilmente cambiamos de pensamiento, de idea y de actitud. Esos hombres gritaban ayer alabanzas al Señor. Les parecía poco y tendían sus mantos para que él, sentado en aquel borriquillo que escogió, pasara por encima de sus mantos. Los guardarían diciendo: el Mesías, el Señor, el descendiente de David, su borriquillo pisó mi manto. Ponían ramas en el suelo para demostrar la alegría y el triunfo de aquel hombre. Y sin embargo, pasaron unos días nada más, y esa misma multitud cambió de parecer. Ya no se acordaron del rey triunfante que venía montado en aquel pollino, sino que pidieron la muerte y la muerte de cruz para aquel hombre. Entonces, ese es el sentimiento humano, esa es la condición humana. A veces nos llama la atención, nos extrañamos de que incluso en la familia, incluso en el matrimonio, haya quien un día nos llevó al altar, radiante de dicha, de alegría, y otro día nos plantea el divorcio. Lamentablemente pasa así. Nos llama la atención de que un día veamos a nuestro hijito comulgar enardecido, entusiasmado, sublimado, o nuestra hijita recibir la primera comunión, y un día saber que ese niño, un poco más crecido,
y anda con drogas o anda ya en una vida de sexo. Somos así. Lamentablemente los hombres somos así. Y si alguna lección hay que aprender de la festividad de ayer es esa precisamente. No confiemos en los hombres. Apostemos por Jesucristo. Decidamos seguirlo, aunque el seguirlo nos lleve también a nosotros, a la cruz del Monte Calvario. El discípulo no será mejor que el maestro. Y si el maestro terminó crucificado, todos tendremos que estar crucificados algún día, en la cruz del dolor, quizás del rechazo, quizás de la indiferencia, quizás de la soledad, definitivamente en la cruz de la muerte. Vamos a seguir esta semana, día a día, acompañando a Jesucristo en su pasión. Creo que lo mejor que podemos hacer. Cristo se acerca a ese momento sublime, y hay una palabra del salmista que dice: he buscado quien me consuele y no lo he encontrado. ¿Cuántas veces Jesús se siente solo en su pasión? Siendo así que la pasión es una meditación tan fructífera, tan sabrosa, tan beneficiosa, que si de verdad meditáramos constantemente la pasión de Jesucristo, nuestra vida cambiaría. Ese carácter que decimos, no puedo con mi carácter, veríamos cómo cambiaría. Esas costumbres que tenemos, no puedo dejar ese vicio, veríamos cómo podríamos dejarlo. Pero hace falta meditar en la pasión de Jesucristo. Toda alma, todo hombre o mujer, que en la pasión de Jesucristo mostró compasión, que es un sentimiento muy humano y de mucha madurez psicológica, mostrar compasión, que mostró compasión por Jesucristo paciente, todas esas personas que en la palabra de Dios, en la Biblia, en el Evangelio, aparecen mostrando esa compasión, todos son santos. Porque esa compasión llevó a identificarlos con Cristo, a seguir a Jesucristo y a vivir y morir santamente. Claudia, la esposa de Pilatos, que fue a interceder ante su esposo por Jesús diciendo: me he pasado toda la noche soñando con ese hombre. Ese hombre es bueno, no ha hecho nada. No lo condenes, no lo castigues. Nada más que interceder así por Jesús, esa mujer hoy se llama Santa Claudia, porque ese sentimiento de compasión la acercó a Jesucristo a aceptarlo en su vida. La Verónica, una mujer valiente, cuyo nombre desconocemos porque Verónica no era nombre de mujer en aquel momento. Se ha convertido en un nombre de mujer después del incidente de la Vía Dolorosa. Limpia con su velo blanco el rostro ensangrentado, escupido, empolvado, sudoroso, de aquel Jesús que con la corona de espinas había caído un poquito antes. Y en el limpiar del rostro, Jesús le regala su vero icono, su verdadera imagen, en el paño de la Verónica. Esa mujer hoy se conoce con el nombre de la Santa Verónica. Incluso se le ha dado el nombre, se desconocía cuál era, tomado del vero icono, que es la imagen de Jesucristo en su paño blanco. El Cirineo, un hombre que de mala gana, porque ya venía de regreso a su casa, a descansar en las festividades pascuales, que eran ese año muy importantes, le echa mano a los soldados. Un soldado romano le puso su espada en el hombro, y cuando un soldado romano ponía su espada en el hombro a cualquier ciudadano, tenía que pararse y hacer lo que él quisiera de él. Y sencillamente le dijo: carga con esa cruz. Imagínese una cruz sucia, una cruz que manchaba, era impuro el que cargara con una cruz de un condenado. El Cireneo tuvo que cargar con esa cruz, pero en el camino se dio cuenta de quién era aquel hombre. Se dio cuenta de que aquel condenado era distinto. Y entonces volvió su corazón, llevó con gusto la cruz, se ofreció posiblemente a hacer más cosas todavía, a quedarse ayudándole, y hoy ese hombre se llama San Simón el Cirineo. Sus dos hijos, Alejandro y Rufo, son también santos dentro de la Iglesia. Porque esa devoción, esa compasión por Jesucristo, Dios siempre la premia con esa intimidad con Jesucristo. Y santidad es eso, tener intimidad con el Señor. Las santas mujeres de la Vía Dolorosa, se desconoce su rostro, se desconoce su nombre,
y se le llama así en plural, santas mujeres, que a lo mejor hasta eran plañideras alquiladas para llorar durante el cortejo. Jesús se dirige a ellas, quizás con un lenguaje un poco duro aparentemente, les dice: no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, porque si en el leño verde que soy yo se hace esto, ¿qué pasará en el leño seco ya preparado para echarlo a que se queme en el fuego? Pues hoy la Iglesia conoce a esas mujeres con nombre de santas mujeres, porque lloraron por Jesús, acompañaron con sus lágrimas a Jesús, aunque fueran alquiladas, no importa. En el corazón femenino siempre hay un sentimiento recóndito que no se compra con ningún dinero, y el sentimiento las hacía llorar porque veían la tristeza de aquel hombre, odiado por todos, golpeado por todos, insultado por todos, caminando hacia una muerte segura. El centurión Longinos, el jefe de la centuria que dirigió el ajusticiamiento de Jesucristo, siempre tenía que haber un centurión y los soldados. Cuando muere Jesús, le oye decir esas 7 palabras divinas. El centurión oyó aquellas 7 palabras, no como quien oye llover. Las meditó, algo decían aquellas palabras. No era un hombre como cualquiera que moría. Lo veo morir con aquella majestad serena, con aquel sufrimiento sin odio, cosa que no se entendía en uno que moría crucificado, que siempre maldecía, como hicieron los ladrones al principio, hasta que uno de ellos se convirtió al Señor. Cuando recibió la orden de Pilato de que comprobara bien si los 3 habían muerto, a los 2 ladrones crucificados con Cristo les quebraron con unos mazos grandes, les quebraron las rodillas, la pierna, porque al quebrar la pierna, partirle las rodillas, ya no tenían punto de apoyo en el pie para poder respirar. Entonces, con el torso extendido por los brazos clavados, ya no entraba aire. El poquito que entraba lo buscaban apoyándose en la punta de los pies, pero al partirle la rodilla y no podían hacerlo, entonces morían asfixiados. Pero vio el centurión que Jesús ya había muerto, y entonces con su lanza de guerrero romano le atravesó el costado. Y al atravesar el costado, San Juan, que estaba junto a él, dice: y salió sangre y agua. Y el que lo vio dio testimonio. El centurión entonces, viendo aquella muerte, viendo aquel morir, dijo: este hombre verdaderamente era inocente, era el Hijo de Dios. Hoy todo el mundo conoce a ese hombre con el nombre de San Longinos, por esa compasión, por ese acto de fe que tuvo ante la muerte de Jesucristo. Por eso, esta semana, queridos oyentes de Radio Paz, vamos a meditar la pasión de Jesucristo. Estos programas van a recorrer en lo que puedan la pasión de Jesucristo, siguiendo la narración que hace Francisco Carvajal, casualmente de estos días de la pasión, siguiendo el esquema de la pasión de Jesucristo. Comenzando por las negaciones de Pedro. Sabemos todo, primero, cómo Cristo fue a Getsemaní, donde realmente comenzó la pasión de su corazón, la pasión dolorosa, en el alma, en aquella alma tribulada, en aquella alma triste, en aquella alma deprimida, en aquella alma miedosa. Qué sentimientos más hermosos, más nuestros. Uno se identifica, cuando ve que alguien tiene miedo, piensa: yo también tengo miedo, o he tenido miedo. Cuando alguien se deprime, uno piensa: yo también he estado deprimido muchas veces. Cuando alguien comienza a temblar, uno piensa: yo también he temblado. Cuando alguien, como Jesús dice, mi alma está triste hasta la muerte, muchos decimos: yo también he estado triste. Por eso, ¿cómo nos identificamos con ese Jesús que tan nuestro es, como lo vemos en la pasión, en esa página que fue tan humillante que muchos trataban de quitarla, que no la conociera la gente porque parecía que la divinidad desaparecía para siempre? Ahí comenzó la pasión, en Getsemaní. Prenden a Jesús, después de 3 horas largas de oración: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz sin que yo lo beba, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Prenden a Jesús y lo llevan entonces de juicio en juicio, a juicio público de Caifás, de Anás y Caifás,
a juicio de Herodes, que lo trata como un loco, después de madrugada a juicio de Pilatos. Pero mientras estaba siendo juzgado en casa del sumo sacerdote Anás y Caifás, en el patio había fuego. Las noches en Jerusalén son frías. Aunque es verano, llega la noche y en Jerusalén hace frío, porque está muy alta Jerusalén. Tiene casi 700 metros, no pies, metros sobre el nivel del mar. Y entonces de noche realmente refresca. Para calentarse había fuego, los soldados estaban calentando, y Pedro, que también tenía frío, se acercó a ver si se enteraba algo de su maestro. Él se pasaba desapercibido y mientras tanto se calentaba el fuego. Y estando allí llegó una criada diciendo: tú eres amigo de ese que están adentro, yo te he visto con él. Y Pedro cogió miedo a que los soldados también lo metieran dentro y lo encarcelaran como había encarcelado a Jesucristo. Y dijo: no, mujer, yo no conozco a ese hombre. La criada insistió: yo te he visto, tú eres Galileo. Y él dijo: no, pues no lo conozco, no sé de qué me hablas. Finalmente la mujer dijo: si tu hablar te delata, los galileos tienen un acento distinto a los de Judea. Y Pedro hablaba como Galileo porque era Galileo. Tu hablar te delata, tú eres Galileo, tú eres amigo de él. Y entonces Pedro, para salvarse, dijo: mujer, yo te juro que yo no conozco a ese hombre. Un juramento con una lengua que todavía estaba roja de la sangre de Cristo, que hacía 4 horas había bebido en el cenáculo, en la primera comunión que se dio en la tierra. Y Pedro juró que no conocía al Maestro. ¿Cuántas veces por una tontería negamos a Dios, negamos a Cristo? ¿Cuántas veces por no quedar mal en un grupo, no desentonar, reímos los chistes verdes que se hacen contra la Iglesia, contra el Papa, contra la Virgen? Porque si decimos algo, van a decir que somos calambucos, que somos religiosos, que no estamos en nada, que no vayamos más a ese grupo. ¿Cuántas veces negamos con nuestra conducta que seamos de Jesucristo? Nos da vergüenza. Y Cristo lo dijo: quien me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre Celestial. Quien me acepte y me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre Celestial. La pasión de Cristo, en ese pecado, esa infidelidad de negar a Jesucristo, y peor si se hace bajo juramento, y se le niega con la palabra, se le niega con las obras. Nuestra vida se mide con las obras. Si es verdad que la mejor manera de decir es hacer, exactamente pasa lo mismo para cuando hacemos mal. A veces no decimos: no, yo no creo en Jesucristo, pero mi actitud, mis obras, mi conducta son conducta, actitud y obras de quienes niegan y arrastran y rechazan a Jesucristo. Acompañemos hoy, en este día, lunes santo, a Pedro. Si lo hemos acompañado en sus negaciones, acompañémoslo también ahora en su arrepentimiento. Cuando Pedro negó por 3.ª vez, cantó un gallo en la azotea de aquel palacio. Y Pedro recordó que Cristo le había dicho: Pedro, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y entonces Pedro salió afuera y se echó a llorar. Y estando fuera llorando, ya pasaba condenado Jesús, que al pasar lo miró con aquella mirada única de Cristo, la mirada de la comprensión, la mirada del afecto, del amor, del perdón total. Y Pedro lloró amargamente. Dicen los santos padres que cuando Pedro murió en Roma, tenía en las mejillas 2 surcos hechos por las lágrimas. Porque desde aquel día, cada vez que el gallo cantaba de madrugada, donde quiera que estuviera, en Palestina o en Jerusalén o en Roma, se levantaba de la cama a llorar su pecado. Hay un cuadro famoso del Greco titulado Las lágrimas de Pedro. Es cuadro precioso, caen los lagrimones, pero Pedro lloró, y por haber llorado, Pedro entró en la intimidad de Dios y no perdió nada de lo que Cristo le había prometido. Si hemos faltado a Cristo, estamos en el tiempo de hacer una buena confesión. Si hemos faltado a Cristo, si hemos faltado a Dios, lloremos nuestro pecado. Llorémoslo como Pedro, busquemos la confesión,
el sacramento de la reconciliación y preparémonos para la muerte y la resurrección de Jesucristo. Del legado del padre Ángel Villaronga, Conflictos Humanos.